Si ha encontrado el texto, le invito a que lo leamos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, así de varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y juntos nos presentemos al Señor en oración. Amado Padre, queremos ir delante de tu presencia en esta mañana. Estamos ante tu palabra, una palabra que es eterna, que es clara, mi Dios, pero muy profunda a la vez, que si nos tomáramos de cada detalle que aquí aparece, Señor, necesitaríamos de muchas horas para poder desarrollar todo lo que, la profundidad, Dios, de conocimiento, de información, de dirección que tenemos en este solo texto, mi Dios. Y te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a que nuestros corazones estén dispuestos, que estén preparados. Pon en nuestras vidas, Señor, un deseo de ser enseñables, Señor, de ser instruidos, de ser, Señor, dirigidos por ti. Señor, quizás eso es un proceso duro para muchos de nosotros porque nos cuesta, mi Dios, desaprender lo aprendido, o nos cuesta, Señor, dejarnos instruir por tu palabra, porque la lucha del hombre natural contra tu voz, Señor, sin duda va a ser siempre intensa, y nosotros estamos llamados a someternos, Señor, y a dejarnos gobernar por ella. Contra quizás los deseos naturales de un corazón pecaminoso, pero tú estás aquí hoy hablándonos y tu Espíritu Santo, Señor, inspiró este texto para que nosotros hoy, en este tiempo, mi Dios, podamos recibir luz y caminar de acuerdo a tu voluntad. Bendice a tu iglesia y a cada hermano que escucha esta predicación o que la va a escuchar, Señor, de aquí en adelante, y que permitas, Dios, que a diferentes lugares donde tú lo estimes conveniente, Señor, sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. En el aposento alto, en el día o en la noche, mejor dicho, que el Señor fue arrestado, ocurrió un evento muy especial, muy particular, que dejó descolocados a todos los que allí estaban. Y ese momento fue cuando el Señor tomó una toalla y un lebrillo, ¿cierto? Un lavatorio con agua, y lavó los pies de sus discípulos. Sin duda, los hombres que allí estaban no pudieron resistir el asombro que les provocó aquello, porque no era dado de que alguien de tanta estima como el Señor Jesús para sus discípulos hiciese un trabajo que solamente estaba destinado a aquel más pobre y humilde de los sirvientes de una casa. Y el Señor les dijo mientras hacía aquello: así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12 al 15. Hermanos, con esta actitud, con esta acción, el Señor puso muy en alto el servicio cristiano. Le dio una honra trascendental al servir a los demás hermanos. El considerar a los miembros de la iglesia como alguien que es digno de mi cuidado, de mi servicio, es algo que el Señor honró. Y dijo: así como yo lo he hecho, ustedes deben hacerlo. Yo soy maestro, yo soy Señor. Ejemplo les doy a ustedes. Sin duda un desafío, y por algo, hermanos, los discípulos estaban tan asombrados mientras el Señor hacía esto. Querido hermano, el Señor honra el servicio cristiano. Él dijo que mayor es aquel que sirve que aquel que es servido. Lo hizo de una forma clara y explícita, sin lugar a ninguna duda.
Estamos avanzando por el libro de Hechos y venimos pasando por diferentes textos que nos van mostrando los aspectos más relevantes de la historia de los primeros 30 años de la iglesia, y luego vamos a entrar a continuación desde el versículo 8 en adelante, del versículo 8 en adelante, a una serie de secciones, o una sección bastante larga, acerca de diferentes eventos ocurridos en el desarrollo de la historia de la iglesia que concluyen con la conversión de Saulo de Tarso, y donde los protagonistas momentáneos van a dejar de ser Juan y Pedro, por ejemplo, o Santiago, o cualquiera de los 12, sino que van a ser otros hombres que vamos a empezar a escuchar de ellos, a contar de este texto. Vamos a oír hablar de Esteban, vamos a oír hablar de Felipe, entre otros, como hombres muy destacados que Dios usó poderosamente en la expansión del reino y que fueron cruciales. Dios los consideró como cruciales, como instrumentos escogidos para que dos grandes eventos, dos hitos dentro del desarrollo de la historia de la iglesia se concretaron, como lo decíamos primero, la conversión de Saulo y también ya el alcance del evangelio en tierras de gentiles. Y uno se pudiese preguntar, ¿y de dónde aparecieron Esteban? ¿De dónde apareció Felipe? ¿De dónde surgieron estos nombres? Surgieron del equipo del servicio de la iglesia. Surgieron de entre aquellos hombres que comenzaron sus carreras ministeriales apoyando a los ministros de la palabra, cuidando a sus hermanos y sirviendo a las mesas. Amada iglesia, somos la novia del Cordero, nos hacemos llamar y el Señor nos llama así, la comunión de los santos, somos el pueblo de Dios, somos ese grupo de hombres y mujeres que han sido escogidos, salvados y preservados por Dios, pero que mientras lleguemos a la gloria seguimos siendo humanos y como tal, nuestra naturaleza caída estará constantemente batallando en nosotros. Y se manifestará esa pecaminosidad, esa imperfección en una y otra circunstancia. Y deberemos estar constantemente luchando con someter lo que somos a la palabra del Señor. Y cualquiera de nosotros, hermanos, que obedece las Escrituras no lo hace sin primero no dar una dura batalla contra nuestra propia carne. Una lucha intensa contra nuestros criterios, contra nuestra forma de discernir las cosas. Necesitamos constantemente ser, hermanos, llevados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a provocar en nosotros fruto en la medida que nos sometamos a la palabra del Señor y sin duda cada vez que experimentemos un tiempo de fructificación, aunque estemos viviendo nuestro mejor tiempo de consagración, como está ocurriendo con la iglesia. Acuérdense usted que ellos vienen, y el texto anteriormente nos habló de un periodo de persecución, de oposición tan grande, que el Señor, hermanos, respaldó con tremendas obras, con milagros, con salvación, con conversiones, al punto de que Lucas ya perdió la cuenta de cuánta gente se convertía. Estaban viviendo, hermanos, un tiempo de gran provecho espiritual la iglesia. Y que aunque quizás nosotros siempre tenemos una visión bastante idealista de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, era una iglesia, hermanos, que como todos nosotros aquí, tenía que luchar constantemente contra sus imperfecciones. Es una iglesia, hermanos, que denota de que, aunque tienen la posibilidad de ver milagros de primera fuente, de ver y escuchar y ser instruidos por los mismos que caminaron junto al Señor, no están exentos de dificultades, de conflictos, de manifestaciones de pecado al interior de ellos. Hermanos, podemos ver de que la iglesia experimentaron una dura oposición externa, la cual ha desembocado en consagración y un avivamiento. Y durante ese periodo de avivamiento, pudiésemos decir, aparece un conflicto que es el que nos introduce en lo que hoy vamos a analizar, lo que vamos a revisar. Quizás, hermanos, nosotros podemos ver de que hay batallas o luchas que se dan desde lo externo, ¿cierto? Ataques desde afuera hacia la iglesia, pero también hay situaciones que se dan al interior de la iglesia. Ya lo vimos en el capítulo, ¿cierto? En un par de capítulos atrás, cuando vimos y revisamos el caso de Ananías y Zafira, ¿cierto? Pero vemos cómo el Señor va cuidando a su iglesia y Él sigue dirigiendo las cosas de tal manera, hermanos, que ese mal se convierte en un bien para la iglesia. Así también nosotros vamos a entrar ya saliendo de una posición externa a un periodo de conflicto interno, de una dificultad que surge desde las mismas filas de la iglesia, pero que Dios nuevamente, hermanos, como lo decíamos, como Él es un Dios que cuida a la iglesia, es un Señor que está atento a su pueblo, hará de que ese mal se convierta en un bien para la iglesia, un bien que perdura hasta nuestros días
Un bien que es parte de cualquier iglesia que procura administrarse de una forma sana. Estamos hablando, hermanos, del origen del ministerio del diaconado. El ministerio del diaconado, hermanos, es una provisión de Dios para la iglesia, para que la iglesia sea bendecida. El fin de que existan diáconos en la iglesia es de que Dios quiere hacerle bien a su pueblo. Y eso surgió producto de un conflicto. Sin duda, hermanos, el Señor fue delineando la estructura que Él quería darle a su iglesia. La estructura, hermanos, porque muchos dicen, somos iglesia, no necesitamos una estructura, no necesitamos un orden interno. La Biblia nos muestra, hermanos, una idea completamente diferente. Se pusieron muy de moda hace un tiempo atrás las iglesias amables con el oyente, con el buscador, ¿cierto? Las iglesias emergentes se llamaban, donde la gente decía, no necesitamos templo, juntémonos todos en el living de una casa y lleguemos allí y veamos lo que pasa. Llegaba uno y decía, ya cántate una canción, y empezaba ahí a improvisar y sacaban frases, le daban vueltas, ya tenemos una canción. Después alguien decía, yo tengo algo que compartir, y hablaba cualquier cosa. El otro día, tengo algo que compartir. ¿Se dan cuenta? No necesitamos estructura, no necesitamos un pastor, no necesitamos diáconos, nosotros no necesitamos un par de guitarras, un montón de sillones, sentirnos cómodos, cada cual puede venir y hacer lo que quiera. Fue un modelo que se puso muy de moda en los años 90 en la iglesia emergente, pero que ya sucumbió, hermanos, porque como ya lo dijo un hombre sabio acá, cualquier cosa que no viene de Dios no perdura. Y acá nosotros nos encontramos con esta estructura, con este orden que Dios le da a su iglesia, y que es algo que hasta hoy se mantiene. Sin duda, hermanos, a nosotros nos debiese recordar esa imagen conmovedora del Señor, con el lavatorio y la toalla, el amor que Él tiene por sus hijos y el valor que le da a su iglesia. Sin duda eso también nos demanda a nosotros como hijos del Señor a amar a los hijos de Dios y a darle valor a la iglesia del Señor. Porque Dios la ama, porque Dios la cuida, porque Dios la sirve, Dios la atiende. El Señor nos ayude. Sin duda, hermanos, para llegar a un texto como este nos damos cuenta de que se necesitan hombres sabios para el servicio. Que necesitamos de que Dios nos conduzca y que Dios provea y que Dios sostenga a hombres dotados para que puedan servir. Porque servir a la novia de Cristo no es cualquier cosa. Ni siquiera un amplio currículum puede suplir lo que se requiere para alguien que sirve al interior de la iglesia. En estos tiempos donde el servir, hermanos, es tan desvalorado, donde todos queremos ser servidos, donde todos pensamos que somos el centro del universo, y que todo debiera girar en torno a nosotros y todos estamos preocupados de lo que recibimos cada uno de nosotros. Encontrarnos con textos como este nos aterrizan y nos dicen, el Señor bendice más el servicio que el ser servido. Y aquel que sirve debe considerar que su comisión es tan trascendente, tan importante, que antes que todas las cosas, Él mismo se puso por ejemplo. El Señor nos bendiga. Lucas nuevamente, hermano, nos ubica en un momento de la historia de la iglesia y lo hace a su estilo, como lo ha venido haciendo Lucas, ¿cierto? Como entramos al texto, dice, en aquellos días. Sin mayores precisiones cronológicas, sin mayores precisiones de fechas, de momentos importantes, solamente esto nos da a entender de que ha transcurrido un tiempo desde lo que encontramos al final, ¿cierto?, del capítulo 5, de esa oposición y de ese avivamiento. Ha pasado un tiempo, la iglesia se ha mantenido, ha venido sobreviviendo en medio de una circunstancia, y lo que nosotros nos vamos viendo acá es de que el Señor nos va a dar las primeras luces en estos tiempos de cómo Él quiere que la iglesia vaya desarrollándose en su estructura local. Y Él introduce, ¿cierto?, una forma, un esquema, ¿cierto?, preliminar, bastante emborrador, por decirlo de una forma, porque si usted se sigue revisando el texto bíblico, en la medida que la iglesia va avanzando y el tiempo va transcurriendo, por ejemplo, a través del mismo Pablo, las instrucciones acerca del cuerpo de diáconos van ampliándose, se van haciendo más específicas, más detalladas. Pero sin duda, hermanos, si algo que queremos entender acá es de que esto parte por una iniciativa del Señor. Es una iniciativa de Dios. La iglesia ha tenido un crecimiento sostenido y exponencial, al punto de que ya Lucas, hermanos, como le decíamos, no nos da números exactos de las conversiones. Y este aumento, este crecimiento de la iglesia es una bendición, pero a la vez también es un desafío importante, sobre todo
en un aspecto que a veces, sobre todo en algunos tipos de iglesias, no es muy bien atendido, no es muy bien cuidado como lo es la administración. Sin duda, hermanos, tener y manejar un presupuesto, porque acuérdense ustedes de que las personas vendían su propiedad y lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos atendieran las necesidades de todos miembros de la iglesia. Atender un presupuesto para 120 personas y atender necesidades de 120 personas no es lo mismo que atender necesidades de por lo menos unas 15.000 personas, que son las que ahora componen la congregación de la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermanos, se hace muy difícil de que 12 hombres puedan atender todas las cosas que surgen de un movimiento de Dios tan importante como el que nosotros estamos viendo. Los hombres somos todos limitados. Los hombres estamos, hermanos, escasos en muchas cosas. Y sin duda se hace difícil enseñar, predicar, orar en el templo y en las casas, y a la vez ver de que a nadie le falte recursos, que a nadie le falte comida, no le falte alimentación. El crecimiento de la iglesia, hermanos, en Jerusalén conllevaba también un desafío propio de cuando una comunidad se hace diversa. Cuando ya no son homogéneos, ¿cierto?, los que la componen, cuando hay gente de diferentes contextos. Nosotros, hermanos, a veces, y algunos ven una especie de lucha en una iglesia cuando hay jóvenes y ancianos o gente mayor en una congregación, pero la verdad es que nosotros debemos entender de que así Dios quiere de que se constituya la iglesia. De repente se dice, esto es una iglesia para jóvenes, o esto es una iglesia para profesionales. Eso, hermano, no es bíblico, no debiese ser así. La iglesia, hermano, no excluye a las personas ni las segrega, simplemente las recibe a todos. Eso es lo que Dios nos muestra, aunque eso no significa de que las cosas van a ser perfectas o van a ser simples. No, son desafíos propios, hermanos, y que se van dando cuando una iglesia empieza a crecer. Y aquí nosotros vemos que hay un problema que se está dando, ya que la iglesia está creciendo y la diversidad al interior de la iglesia se manifiesta tanto en lo social como en lo cultural. Porque a la iglesia, hermanos, usted se acuerda de los que se convirtieron, mucha gente era de Jerusalén, eran judíos nativos de ese lugar, pero también hay muchos judíos que son prosélitos. Cuando hablamos de prosélitos, ¿cierto? Usted lo va a encontrar esa frase, esa palabra constantemente en el libro de Hechos. ¿Qué significa de que alguien sea un prosélito? Un prosélito, hermanos, es un gentil convertido al judaísmo. Un romano, un griego que, como usted puede ver, a causa del imperio romano, y este es un antecedente que nosotros debemos manejar, porque nos ayuda a entender por qué todas estas cosas ocurren en ese periodo de la historia. Al imperio romano, hermanos, no le interesaban las religiones de los pueblos. Ellos conquistaban naciones y no fue hasta muy tarde, hasta después que inclusive del surgimiento del cristianismo, al emperador romano no le importaba si alguien adoraba a Baal o adoraba, ¿cierto?, a Zeus. No, mientras paguen sus impuestos y no hagan revueltas, ustedes adoren a los que se les ocurra. Y aparte, como son politeístas, sin duda, si le debemos adorar al César, no se les va a hacer ningún conflicto. El problema vino cuando los cristianos dijeron, nosotros solo reconocemos a un Señor y es Jesús y no al César. Ahí empezaron los problemas con los romanos. Pero si usted se fija, en ese contexto de histórico, era fácil de que las religiones pudiesen salir de las fronteras y, por ejemplo, dada la dispersión que ocurrió después de la deportación a Babilonia, donde muchos judíos se fueron esparcidos a través de diferentes puntos, las sinagogas se instalaron en diferentes partes. Habían sinagogas en Roma, en Éfeso, si usted se acuerda, ¿cierto?, en diferentes lugares de Europa, del Asia Menor. Y allá, hermanos, se convertían al judaísmo mucha gente, por una cuestión quizás intelectual, aceptaban y abrazaban las ideas del judaísmo. Y gente que había nacido como griego, luego se identificaba como judío en la fe, en la religión, aunque por raza, aunque por nacionalidad no lo era. Y resulta que de esos judíos, prosélitos, ya no entiende lo que es un prosélito, ¿cierto? Es una persona que abraza la fe judía sin ser judío de nacimiento. Harto corta la definición al final. Sí. Pero el tema es de que esa gente se empezó a convertir y muchos de ellos quedaron allá en Jerusalén cuando el Señor vino con su Espíritu Santo, ¿cierto? Derramó el Espíritu Santo y se convirtieron en Pentecostés y quedaron allí. El tema está en que esa gente tenían una cultura, una forma de entender las cosas de una manera diferente a los judíos nativos. Ya hablaban diferente. Los judíos nativos hablaban en arameo. ¿Se acuerda usted de que el ángel les habló en arameo cuando fue a rescatar a Pedro y a los discípulos de la cárcel? ¿Se acuerda usted? Las palabras de esta vida. Yo le expliqué lo que significaba vida, significaba también salvación en arameo. Y si usó esa palabra es porque les habló en su idioma nativo, arameo. Y habían otros judíos que hablaban en griego. Entonces ya había ahí una barrera en el idioma.
Pero también los judíos nativos, ¿cierto?, eran como más ortodoxos, eran más pacatos, por decirlo de una manera, muy cerrados. Y los helenistas o griegos, acá se mencionan los griegos, eran como más abiertos en muchas cosas. Quizás habían estudiado más, habían tenido más acceso a escritos, a información cultural, en fin. Y eso sin duda, hermanos, provocaba cierta barrera que, aunque el texto constantemente nos dice que la iglesia se llevaba bien, de que había armonía entre ellos, en algún momento eso provocó alguna especie de obstáculo en que las relaciones comenzaran a profundizar. Y en algún momento esto iba a manifestarse en algún conflicto. La iglesia está creciendo, ya no son, como decía, 120, ni siquiera son 5.000, son más de 15.000 personas. Así que sin duda, hermanos, habían dificultades que atender, nuevos desafíos que enfrentar. Y algo que se hace necesario, hermanos, que nosotros aportemos también aquí para entender el texto con profundidad, es que según la ley, todo judío debía entender de que era necesario que las viudas y los huérfanos fueran atendidos, fueran cuidados. El Antiguo Testamento lo enseñaba claramente y la iglesia, hermanos, tomó este principio y lo siguió aplicando. Y de hecho, Santiago capítulo 1, verso 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se da cuenta? Lo mismo que sale, por ejemplo, en el Levítico, en Deuteronomio, constantemente se habla del cuidado de las viudas y de los huérfanos. Es algo que la iglesia lo sigue haciendo. Y algo interesante de mencionar es, hermanos, de que en el templo de Jerusalén, los judíos se preocupaban de ayudar a las viudas. Ahora el tema de las viudas, hermanos, era un tema que era muy común, que existieran muchas viudas dentro de la comunidad, porque en esos tiempos la mortalidad masculina era muy alta. Los hombres morían constantemente, ya sea en sus trabajos o en las guerras, así que hubiesen viudas, hermanos, era una constante, y que hubiesen huérfanos era una constante. Como siempre sigue ocurriendo, hermanos. Hoy día, ¿cierto?, se habla tanto acerca del feminismo, ¿cierto?, de cómo se llama esto, femicidios y cosas así, ¿cierto?, estos nuevos conceptos que se han puesto tan de moda, producto de toda esta revolución cultural que nosotros estamos viendo. Pero, hermanos, ¿sabe usted que las estadísticas siguen diciendo de que los que más mueren en el mundo no son mujeres, sino que son hombres? Los que van a las guerras son los hombres, los que caen de los edificios son los hombres, ¿cierto?, los que son aplastados por maquinarias son hombres. Entonces, de cierta forma, esto es una cosa que se ha dado a través de toda la historia. Ahora simplemente se le quiere dar un tinte político para buscar un nuevo conflicto, una nueva zona de conflicto y destruir y arruinar las sociedades. El punto es, hermanos, de que había muchas viudas y la ley estipulaba de que ellas debían ser cuidadas. Y el templo de Jerusalén cuidaba a las viudas judías. Pero ¿qué pasaba cuando alguien se convertía al cristianismo? Los sacerdotes en el templo de Jerusalén recibían las ofrendas y las mantenían allí, y una parte de esas ofrendas, de esos diezmos que llegaban, los dejaban para atender la necesidad de las viudas en tribulación. Y cuando alguien se convertía al cristianismo, una de estas mujeres dejaba la fe judía, según ellos lo entendían, simplemente se les cortaba la pensión, por decirlo de una manera. Y la iglesia se preocupó de que nadie quedara desatendido, y esas hermanas que ya no recibían aportes, esas viudas que no recibían ofrenda desde el templo, ahora las recibían desde la iglesia. No importando si eran prosélitas, no importando si eran nativas, judías de nacimiento, la verdad es que todas procuraban atender las necesidades de sus hermanos. Y lo que nosotros tenemos que ver en este momento, que hasta ese momento los apóstoles eran los que estaban encargados de la administración de los recursos. Pero como le decíamos, ya no era lo mismo que al principio. Había una multitud, como dice Lucas constantemente. Y sin duda las limitaciones de los hombres van a hacer de que el servicio sea imperfecto. Que no sea tan meticuloso como se hubiese querido hacer, porque quizás los hermanos estaban superados en su gestión. Y en efecto, hermanos, lo que se veía venir pasó. Una crisis se desató. Hubieron conflictos al interior de la iglesia, y entre los hermanos que hablaban griego surgió una queja, y era de que ellos consideraban de que sus viudas estaban siendo dejadas de lado, estaban siendo abandonadas y no estaban siendo cuidadas como las judías de nacimiento. Eran desatendidas, dice aquí el texto, de la distribución diaria de alimentos. Y esto estaba generando una tensión que estaba escalando de una forma muy peligrosa.
Lo que nosotros pensamos acá en el verso 1 y lo pasamos tan rápido, así como ya vamos a llegar a la elección de los diáconos, en realidad, hermanos, tenemos que verlo con toda la profundidad que esto amerita. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un conflicto en ciernes, algo que puede terminar en un desastre. Algo de lo cual Satanás puede sacar una tremenda ventaja, un tremendo provecho y puede ser más destructivo de que la persecución que le estaban, ¿cierto?, propiciando las autoridades judías contra la iglesia. Porque sin duda, hermanos, Satanás tiene esa capacidad de aprovecharse de las debilidades que nosotros le proveemos, sacar provecho, sacar ventaja y conseguir objetivos destructivos. El Señor nos ayude. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es algo grave. Hay una crisis grave que se está gestando y esto puede terminar en una división escandalosa en la iglesia. En una división, los judíos allá, los griegos acá, y por una razón carnal. Sin duda, hermanos, el Señor conoce los corazones de los hombres. Y si usted se da cuenta acá, nosotros estamos leyendo en el verso 6, dice aquí, en aquellos días como creciera el número de los, ¿cómo los menciona? Discípulos. Y fíjese usted, entre discípulos, o sea, gente madura, no era gente que simpatizaba con la iglesia y que circunstancialmente estaban allí, sino gente que permanecía, gente que estaba siendo enseñada, gente que se veía bien, cristianos buenos, discípulos. Se está dando un problema. Y eso nos tiene que nosotros poner en alerta, porque ni usted ni yo somos tan perfectos como para en algún momento no ser causa de conflicto al interior de la iglesia. El Señor nos ayude, hermanos, quizás de repente no nos damos ni cuenta cuando nosotros estamos generando problemas. Algunas veces dice, yo no le quiero decir al pastor que estoy enfermo para no darle problemas, pero sí los da hablando cosas que no debe hablar en otras partes. Esos son problemas, las enfermedades, las dificultades, necesidades, no son problemas, usted tiene que comunicarlas. Lo que no tiene que hacer es murmurar, pelear, criticar, ser flojo. Esas cosas sí son problemas que usted tiene que evitar darlos. ¿Me entiende? Pero si usted tiene alguna dificultad, tiene que comunicarla. Tenemos que ayudarle de alguna manera, porque somos sus hermanos. El punto es, hermanos, de que nos encontramos con un conflicto y hay un problema grave, hermanos, y que podría terminar horriblemente mal. Esto tiene todas las características de que algo que va a terminar mal, porque sin duda podría haber concluido en una división escandalosa en la iglesia. Pudiese haber involucrado de que los discípulos o los apóstoles abandonaran su misión principal, que era la predicación de la palabra y la oración. Y habían dicho, ya para dejar a la gente tranquila, ya yo no predico nunca más y voy a andar repartiendo las mesas para que me dejen tranquilo. Y haber abandonado aquello para los cuales el Señor los instituyó. Y esas cosas, hermanos, son las que sustentan las demás. La oración, la predicación es fundamental en la vida de la iglesia. El punto, hermanos, que no debemos obviar es que en cualquier grieta que pueda existir, cualquier grieta que pueda darse en la estructura de la iglesia, es aprovechada astutamente por el enemigo. Observemos con cuidado nuestras vidas, así como estos hombres que están aquí, esta gente que está aquí. No eran gente superficial, lo decíamos, son personas que permanecen en la iglesia. No son de esa gente que quizás alguna vez se sentó en un templo, no, son gente que están comprometidas. Y están allí murmurando. Note ustedes lo que dice el texto. Están murmurando por causa de un mal manejo administrativo, que era real, que era cierto, pero había algo más grave de que algo no se estuviese haciendo bien, no se estuviese haciendo perfecto, y era la murmuración. Note usted esto es importante. En la historia del pueblo de Dios, Satanás ha logrado mejores resultados a través de la murmuración que con la invasión de ejércitos enemigos. Nosotros podemos ver a través de diferentes textos, hermano. Por ejemplo, yo solamente voy a mostrarle uno. 1 Corintios 10, del verso 9 al 10, dice lo siguiente. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y la consecuencia fue, y perecieron por el destructor. A veces cuando hablamos del pecado, pensamos, tenemos una concepción muy limitada, los adúlteros, los ladrones, los asesinos, pero fíjese usted lo que pasa con los murmuradores. ¿Me está entendiendo? Hermanos,
Muchos no entraron a la tierra prometida a causa de que se quejaban, a causa de que eran rebeldes, a causa de que eran murmuradores. Ahora no es extraño, ya que esto resultó en ese momento. Bien, imagínense usted, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, siendo liberados con la mano poderosa del Señor, el mar abriéndose, la columna de fuego, la nube, el maná, y aún así murmurando. ¿Cuánto más fácil iba a ser para Satanás repetir el mismo patrón ahora en el tiempo de la iglesia? Si conseguía que la murmuración se instalara como una forma de vida en la iglesia, los resultados pudiesen ser los mismos que ocurrieron allá en el tiempo del Éxodo. O sea, sin duda, hermanos, no debemos subestimar lo que aquí está ocurriendo, porque no sea que sea nuestra realidad también. El Señor nos ayude. No es extraño de que Satanás lo vuelva a intentar, porque el resultado ya está probado. Las quejas hubieran provocado que los apóstoles se hubiesen retirado para calmar a la gente de su labor principal. Y no debemos olvidar de que el descontento, de que la queja, de que la insatisfacción, de que el acusar a los demás de mi estado espiritual es una cuestión tan natural en nosotros. ¿Cuántos de ustedes son capaces de dar gracias a Dios por sus hermanos? Pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de encontrarle miles de defectos a los hermanos? ¿Cierto? ¿Qué es más fácil? Opción B. Cuando estamos mal y no queremos ir a la iglesia, o simplemente, ¿cuánto fácil nos resulta reconocer nuestra pecaminosidad? Reconocer nuestra tibieza, o tenemos siempre algún nombre a quien culpar por mi pobre estado espiritual. Opción A, opción B. Siempre tenemos un culpable. Siempre hay alguien a quien achacarle mi pecaminosidad. ¿Por qué es así? Porque los hombres por naturaleza somos así. Desde el Génesis en adelante se dio eso. La mujer que tú me diste, ¿cierto? El pastor que pusiste en esa iglesia, los diáconos de la iglesia, ellos tienen la culpa de que yo sea un miserable, mediocre, malagradecido. Siempre estamos y tenemos una tendencia natural, casi automática, de andar siempre viendo los defectos de los demás y nunca ver los propios. El Señor nos dé sabiduría. Así que Satanás, hermanos, va a encontrar material como pasto seco para prender fuego en cada uno de nosotros. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Porque sin duda, si usted se va dando cuenta en el texto de que, si bien era cierto de que había un problema administrativo, el texto en ningún momento viene a decir y los apóstoles eran los culpables, sino que dice, entre los discípulos había murmuración. ¿Se fija en ese detalle? ¿Sabe usted que en el contexto de la pandemia nos hemos encontrado con una realidad bastante repetida? Si usted se fija, usted puede ver aquí en su entorno, y no somos los únicos, hay mucha gente, hermanos, que simplemente ya nunca más volvió a la iglesia. Y no es por cuidarse, porque igual van a la feria, igual van al mall, igual van a los consultorios, igual hacen la fila para pagarse las pensiones, recorren el centro. O sea, el virus solamente está aquí. Y después esos mismos son los que están listos para decir, yo no vuelvo más, porque a mí nadie me llamó, a mí nadie me visitó. ¿Cierto? Por eso no voy, estoy enojado, el pastor no me fue a ver, el diácono no me fue a ver, nadie me llamó. Sin duda, hermanos, como ocurre ayer, siguen ocurriendo hoy, los recursos son limitados hoy también, como lo fue en ese tiempo. Y a menos, sin duda, de que alguien esté postrado, enfermo, vamos a procurar, si vamos a atender a alguien, aquel que está postrado y enfermo, pero si tiene las piernas buenas, es su responsabilidad acercarse al templo. La iglesia, hermano, no escatimó en proveer recursos espirituales durante todo el proceso de la pandemia. Devocionales lunes, miércoles, viernes, conferencias, ¿se acuerdan ustedes? Para matrimonios, para predicadores, predicaciones todos los domingos. Nunca, hermanos, dijimos, estamos cansados hoy. Reuniones por Zoom, el Zoom se paga, por ejemplo.
No es gratis. Se puso a disposición de los hermanos la plataforma Reina Media, ¿cierto? Para que en vez de estar viendo tanto Netflix puedan meterse ahí y edificarse y aprender. ¿Cierto? Es que no tengo tiempo, pero el Facebook, el TikTok y todas esas cosas son muy hábiles, pero para entrar a una reunión por Zoom no tienen la habilidad, pero sí la tienen para grabarse y querer ser famosos por 5 segundos en las redes sociales. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En los escasos recursos y las limitaciones de los que trabajan en la iglesia? El texto lo dice acá. El pecado no se estaba dando en los que administran. Y no es porque yo sea uno de los que administra que estoy tomando el texto. El texto lo dice claramente. La murmuración. El pecado es apuntado no hacia los apóstoles, sino que hacia aquellos que estaban allí demandando atención. La pandemia, hermanos, parece que nos hizo muy sensibles y todos piensan de que todos necesitamos que todo el mundo esté pendiente de mí. ¿Y cómo está, hermano? ¿Está grave? No, estoy bien. ¿Le faltó plata? No, tengo IFE, tengo de todo. Entonces, ¿se da cuenta? Es que no busquemos nombres afuera, hermano. Busquemos un nombre, saquemos la billetera y volvemos al carnet. Ese es el culpable, el que está en el carnet que ando trayendo en mi bolsillo. Ese es el culpable. Dios nos ayude. El punto es de que la murmuración era grave en el tiempo del Éxodo, la murmuración fue grave acá en el libro de Hechos y la murmuración sigue siendo grave el día de hoy. Y el Señor, hermanos, no quiere la destrucción de sus hijos. El Señor nos ayude. ¿Habían problemas? Sí los habían. La iglesia no era perfecta, no, como hoy día tampoco la es. Pero sin duda, hermanos, somos llamados a ser parte, no del problema, sino de la solución. ¿A cuánto llama usted? A mí nunca me llamaron. ¿Y usted a cuánto llamó? A mí nadie me visitó. ¿Y a cuánto visitó usted? Nadie preguntó por mí. ¿Por cuánto preguntó usted? ¿Me entiende? El Señor nos dé sabiduría. Y sabe usted, hermano, y otra cosa más. Nosotros tenemos la costumbre de que cada vez que llegamos a un hogar nos subimos una foto luego a nuestras historias de Facebook. Eso es molesto y denigrante, no es de hijos del Señor. Lo que hace de tu derecha, que lo sepan, ¿cierto? Tus círculos de redes sociales, no. Ni siquiera tu izquierdo tiene que saberlo. Así que Dios nos libre, porque hay mucha gente que quizás hacía cosas buenas, pero luego, hermano, la publicidad nos fallaba. Y la obra puede ser buena, pero la motivación era mala. Y eso denigra cualquier cosa buena que se pueda haber hecho, la anula. Así que si usted, es que yo nunca vi, hermanos, porque usted no tiene por qué ver. ¿Me entiende? El hermano que estaba enfermo, él me interesa que sepa. El que no tenía para comer, él me interesa que sepa. ¿Me entiende? Si usted nunca me vio, no me importa. Lo bueno es de que hubieron necesidades entendidas, hubieron hermanos ayudados, que se fueron ayudando. El punto que yo quiero llegar es que, hermanos, no prestemos nuestros pensamientos, nuestros corazones para hacer caldo de cultivo para Satanás. La murmuración, aunque usted piense de que es muy justificable, siempre será pecado. ¿Me entiende? Aunque usted piense que tiene miles de razones para quejarse, siempre será considerada como pecado. Dios nos dé sabiduría, ¿amén? Y estamos recién en el versículo 1. El Señor nos ayude. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin duda las necesidades materiales eran reales y no son algo secundario, sin duda no son secundarias, son parte del ministerio de la iglesia. Estas no deben ser desatendidas, pero tampoco debieran ocupar el lugar de las cosas que son fundamentales para la iglesia, como veremos a través del texto, como es la predicación, que tendrá un valor crucial en la resolución de este conflicto, de este problema. Vemos de que se presentó el problema, llegan a los discípulos y los apóstoles, como en el verso 2 son mencionados como los 12, ellos no subestimaron ni sobreestimaron el problema. Fíjese usted, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Bueno, nosotros estamos para predicar el evangelio, si alguien quiere comer, que vaya, ¿cierto?, a la municipalidad. ¿Cierto? O quizás hubiésemos dicho, ya, si quieren que yo les sirva las mesas, ya, pero búsquense a alguien que les predique porque
porque estoy cansado también, ¿cierto? Porque yo también me canso. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Dijeron, no, aquí hay un problema, tenemos que solucionarlo, pero también hay cosas que son fundamentales. O sea, démosle la importancia y el mérito que corresponde. Es una necesidad que ha de ser atendida, pero lo vamos a solucionar. Y esto es lo hermoso, hermanos, de que la idea, el punto no está en el énfasis y el sobreénfasis en el problema, sino que el énfasis y la inversión de energías es la resolución del problema. ¿Y qué hacen los apóstoles? Dice que ellos convocan a toda la iglesia, a la multitud, tanto judíos como griegos. No hicieron una asamblea con judíos primero y otra asamblea con los griegos después. No, los juntaron a todos y a todos los hicieron responsables de encontrar una solución. Esto es maravilloso, hermano, esto es muy bonito. Dijeron ellos, convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Esto no es justo, significa no es prudente, no es sensato, porque esto sin duda es lo más importante. La principal función de los apóstoles era la predicación de la palabra de Dios, y eso es algo que siempre debemos tener presente. El cuidado de la iglesia, hermanos, no se da tanto en cuántas veces tiene el pastor tomando once con usted, sino cuán bíblico es el pastor a la hora de exponer. ¿Sabía usted eso? Al pastor se le juzga así. Al que le dirige la iglesia se le juzga de esa manera. Porque ¿de dónde empieza el cuidado de la iglesia? Es la predicación del evangelio. Usted puede tener una persona muy carismática que esté todos los días celebrando cumpleaños, aniversario, y de todo en la casa, y ya llegó el pastor, habla, ¿cierto? Échale más agua a la olla porque viene el pastor, ¿cierto? O apaga la tele porque viene el pastor. Esa era una típica de antes. ¿O prefiere alguien que cuando se para aquí el día domingo pesque la Biblia y le explique lo que está aquí? Yo no soy tan bueno para comer, hermano. Así que, pero sí me gusta, hermanos, que cuando yo me paro en este lugar poder decirle el capítulo y el versículo de las verdades que Dios nos ha dejado. Quizás no seré muy carismático, pero no me importa. Yo prefiero ser fiel. Porque los discípulos nos muestran aquí, si hay algo que es prioritario, es la predicación y la oración. Porque si usted tiene la verdad de Dios, esta verdad que es eterna, que inspiró el Espíritu Santo mismo, que tiene el sello de la autoridad de Dios frente a usted cada domingo, cada jueves, o cada lunes, o cada viernes, es lo mejor que le pudiera pasar. Hay gente, hermanos, que van al templo y se van los domingos cargados con cosas para la casa, pero con el corazón vacío, sin verdad, sin la posibilidad de poder discernir luego las cosas de la vida. Porque no hay verdad en esos lugares, porque no hay verdad en esos púlpitos. ¿Me está escuchando? Y es a veces lo que menos valoramos, hermanos. Dios nos dé sabiduría. El punto está que los apóstoles dicen de que ellos deben priorizar en la predicación. Una iglesia con un buen plan social, pero con una débil exposición de las Escrituras, es una iglesia que no está a la altura de ser iglesia, a lo mucho una junta de vecinos. Que sin duda hacen una buena labor, pero su labor, hermano, no trasciende hasta la eternidad. Lo segundo, hay que implementar un plan concreto de acción. Hay que solucionar el problema. Y no se quedaron solo con la buena retórica y dijeron, hermanos, hay que orar, sin duda hay un problema. No, hagamos algo. Hay que hacer algo. Y implementaron un plan de acción concreto, que tampoco era, hermanos, una novedad, no es que estaban inventando la Coca-Cola, aunque en ese tiempo no existía, pero no era algo así como, wow, mire qué brillante idea. No, Moisés ya lo había hecho, su propio suegro le dijo, mira Moisés, tú te estás matando, llama a hombres que te ayuden a administrar. Y los discípulos dijeron lo mismo, prácticamente la misma idea. El problema se soluciona con llamar más gente al ministerio. Con llamar varones. Y dijeron a la iglesia, ustedes van a ser parte de la solución. ¿Quieren que esto se termine? Sí. ¿Cómo se va a terminar? Trabajando, participando y no quejándose, ni criticando. Así que convocan a la multitud y le dicen que ellos tienen que ahora aportar la solución al conflicto. ¿Y a quiénes hacen responsable de buscar? A esos hombres, a la multitud. Y fue lo que dice el texto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vemos algo muy interesante en esto, hermanos, es que si queremos una iglesia sana,
sin duda, la madurez de los miembros de la iglesia es muy importante. ¿Por qué? Porque la comisión de buscar a esos hombres que van a servir como siervos, como servidores de las mesas, va a partir ¿desde dónde? Desde la multitud, desde la congregación. O sea, hermanos, lo que vemos aquí es de que los discípulos, es cierto, como los llama Lucas, esa iglesia, esos miembros de la comunidad, son gente que tienen un nivel espiritual tal de que los apóstoles le tenían una confianza tan grande que les encargaron a ellos mismos una solución. Busquen de entre ustedes a 7 varones, pero fíjense que esos hombres tengan antecedentes no asombrosos en su currículum o que sean muy hábiles en sus capacidades, sino que sean hombres especiales, no como que cualquiera miraría para un cargo en una empresa, en un trabajo, porque lo que estamos nosotros aquí administrando es la iglesia del Señor y por lo tanto las características que deben observar son más bien espirituales. ¿Y cuáles son esas características? Sean hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esto, hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque los requisitos mencionados por los apóstoles, por lo menos, nos ayudan a inferir 2 cosas importantes. A inferir, ¿cierto? Aquí a descubrir 2 cosas que son trascendentes. La primera es de que ellos no veían como algo de menor importancia el ministerio de la diaconía. No daba lo mismo quien fuera el diácono o el que sirviera. No podía ser cualquiera porque era algo importante. Tan importante de que los requisitos de ese hombre tenían que ser de tal nivel, de tal estatura, de tal, hermano, excelencia espiritual. Y eso nos dice que el área de servicio sin duda es importante. Eso es lo primero que inferimos. Y lo segundo que nosotros inferimos también aquí es de que decíamos de que ellos priorizaban en la predicación de la palabra, ¿cierto? Usted leyó los requisitos, ¿cierto? Los reiteramos, a ver. Buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Yo tomo esos requisitos y yo pienso que es más fácil, por ejemplo, buscar a alguien que sepa hablar inglés, que tenga conocimiento de Office, cierto nivel usuario, cosas así. ¿Cierto? Que sepa llenar documentos, que sepa leer y escribir, que tenga buena presencia, salud compatible con el trabajo. Pero cuando a usted le dicen buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, suena como algo tan general, como tan intangible de cierta forma. ¿Sí o no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? De que esta iglesia, dado de que los apóstoles le daban tanta prioridad a la predicación, tenían tal grado de discernimiento espiritual, producto del entendimiento de la palabra del Señor, de que ellos iban a tomar las enseñanzas del Evangelio y las podían aplicar a la vida cotidiana de las personas. O sea, si usted se está dando cuenta aquí, la importancia de que la iglesia sea profunda en su entendimiento de las Escrituras. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El Señor nos ayude. Porque hoy en día, hermanos, tenemos una sequía de discernimiento espiritual. Y muchos pensamos que el discernimiento espiritual es como que, se me iluminó hoy algo aquí y escuché una voz. No, hermano, es aplicar las Escrituras a la realidad. Eso es discernimiento espiritual. Y ellos tenían que aplicar la palabra a lo que estaban viendo que estaba ocurriendo y así iban a poder discernir quién estaba apto. Tenían que ellos confrontar a los hombres, buscar hombres que cumplieran ciertos requisitos que están allí en las Escrituras. Buen testimonio, esto tiene que ver con personas que son dignas de confianza, hermanos, y no de confianza de los apóstoles, sino de confianza de la congregación. Hermanos, son personas que van a ser servidos por estos hombres y por eso ese carácter, esa conducta. Un carácter y una conducta acorde a la función que ellos van a desempeñar. Ellos deben ser personas que no den posibilidades de queja. ¿Se da cuenta? Alguien tiene que ser irreprensible en cierta manera. Lo otro que tienen que ser llenos de sabiduría. O sea, deben ser competentes en la administración, deben ser aptos para resolver situaciones conflictivas. Un servidor o un diácono, hermanos, se debe caracterizar porque siempre va a ser parte de la solución del problema y no porque anda creando problemas. ¿Me entiende? Es como una cuestión súper elemental. Y tercero, llenos del Espíritu Santo, o sea, controlados y sujetados a la voluntad de Dios, que manifiestan en su carácter, el carácter de Jesucristo,
que son gente de buen testimonio, gente con sabiduría, que son controlados por el Señor, que su vida es una vida de constante fruto, producto de que ellos se someten a la palabra de Dios. Y sin duda, hermanos, estas tres características son maravillosamente necesarias para cualquiera que sirva en la iglesia. Tres características que se mantienen a lo largo del tiempo y que todavía siguen siendo requisitos para aquel que quiera servir al Señor. De hecho, Pablo nos ayuda a mirar con mayor detalle estas características. Si pudiésemos decirle, Pablo, ¿me prestas una lupa para mirar con mayor detalle lo que aquí se dijo? Nosotros vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versos 8 al 13 y leemos: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Y si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Para los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa es como la lupa de Pablo a los requisitos de aquí del capítulo 6 del libro de Hechos. ¿Se da cuenta usted, hermanos, de que hay un carácter, hay una forma de ver las prioridades de esta persona? Pero no solamente tiene que verse el carácter del hombre en sí y la forma en que él se conduce dentro del templo, porque la vida privada del hombre, porque recuerda usted que aquí en el verso 11 habla de las mujeres, no es que haya mujeres diaconisas, sino que está hablando de las esposas de los que son considerados para diáconos, así como sus hijos deben respaldarlos con una conducta acorde al ministerio. O sea, la vida privada y la vida familiar también pesa a la hora de elegir un diácono. Amén. El Señor nos ayude. Si consideramos esto, sin duda la fortaleza de un diácono está en su carácter. No basta solo con la habilidad dentro del templo, la vida privada, la vida familiar, decíamos, son importantes. Y además él tiene que ser considerado él tiene que considerar de que estará siendo evaluado, que tendrá que ser probado. Ahora, para el Espíritu Santo, hermano, no hay separación entre lo secular y lo sagrado. No hay una vida y una conducta aquí y una vida y una conducta afuera. Todo tiene que ser puesto delante del Señor. Las labores de servicio y administración deben ser siempre realizadas por hombres que son íntegros, porque estamos hablando de la iglesia del Señor. Ellos serán propuestos por la congregación y confirmados por los apóstoles. Y notamos en estas frases finales de los apóstoles una sana distinción entre las labores de una iglesia, que son fundamentales para que una iglesia camine sanamente. El servicio de la diaconía o administración y la labor pastoral representada por la oración, la predicación, explícitamente e implícitamente también el gobierno de la iglesia al momento de que ellos van a aprobar lo que la congregación le presente. ¿Me entienden? Así funciona. El Señor nos ayude. La propuesta pastoral o la propuesta de los apóstoles fue bien recibida por la congregación y eso manifiesta rasgos de madurez también, ¿cierto? Hay gente que no se conforma con nada. Se quejan porque sí y porque no. Pero aquí vemos que esta iglesia dijo, no, está bien, nos gusta, ¿cierto? Y fíjese, la multitud, de entre los miles que habían allí, ¿sabe usted que habían 7? Habían 7 varones. Y lo hermoso de esto, hermano, es que esos 7 varones que esta congregación propone, porque ellos eligieron a Esteban, que puntualmente Lucas le agrega características allí, como este es el resumen del diácono, ¿se fija? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De los 2 primeros vamos a tener un poco de información, de los otros 5 no vamos a saber mucho, quizás algo de Nicolás, el prosélito de Antioquía, que lo que podemos aportar de que él es una persona que nació como gentil, ¿cierto?, de Antioquía, y que se convirtió al judaísmo y del judaísmo se convirtió al cristianismo. Ahora, lo importante de esto es que ninguno de estos nombres son nombres hebreos, son todos nombres griegos. O sea, estamos dándonos cuenta de que el Señor escogió de aquellos que quizás un judío natural no hubiese escogido. Así que podemos ver en esto, hermanos, cómo el Señor va manejando su iglesia. Ahora estos hombres son presentados a los apóstoles, ellos escogieron, pero fíjese usted que la elección de los 7 no terminó con el proceso.
Uno pudiese decir, ¿se acuerdan cuando buscamos al sucesor de Judas y se echaron suerte? Y muchos dijeron, ya se echaron suerte y se dio, ¿cierto? Matías. Y acá uno pudiese decir, bueno, la cosa se resuelve todo con votaciones. ¿Cuántos quieren? Levanten la mano, ¿cuántos van por este? Ya, nosotros, tantos, ya. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. No. La cosa no terminó así. Porque fíjese usted, si se le dio la posibilidad a la iglesia de participar de esto, la iglesia nos dijeron, bueno, aquí tenemos una buena oportunidad de poder encontrar una piedrecita para meterle la sandalia a los apóstoles. Y meter en el cuerpo de los diáconos a un conflictivo que le aportille las ideas, ¿cierto? Que genere conflictos, cosa que mi idea, mi visión, se introduzca allí en el liderazgo. No hicieron lobby, no trabajaron como un sindicato, no lo hicieron, hermanos, como un partido político. Porque la iglesia, hermanos, es algo sublime. Amén. Lo hicieron con cuidado, lo hicieron con temor del Señor. Y ellos escogieron hombres que reunían los requisitos bíblicos, que tenían el carácter que la Biblia muestra. Pero además de eso, la cosa no termina allí, sino que presentan a los apóstoles y los apóstoles dicen que orando, o sea, ¿cuál fue el factor final de la confirmación de estos varones? No fue la elección, no fue la votación, sino que fue la oración. ¿Se fija? Y orando, fíjese usted la forma en que está manifestado la acción, el verbo. Fue una oración constante. Orando significa algo que no oraron, no empezaron y terminaron. Fue algo intenso, constante. Y después que pasaron ese proceso de oración, que no tiene que haber sido así como de 5 minutos, ellos fueron y les impusieron las manos en una señal simbólica de compartir autoridad, de señalar, de identificar a alguien, de respaldarlo para el ministerio que iba a ejercer. En cierta forma, hermanos, si usted se está dando cuenta con esto, de que no era la elección, no fue una votación, sino que fue la soberanía de Dios la que dirigió todas las cosas. De que la iglesia propuso, pero el liderazgo pastoral, ¿cierto?, fue usado por el Señor para confirmar. Y estos hombres fueron ordenados para el ministerio a contar de ese día. Lo que encontramos, hermano, a continuación en el verso 7, es un nuevo resumen que Lucas nos aporta y es, quizás pudiésemos decir, el resultado de que la iglesia haya encontrado la paz, que se haya ordenado y que se haya sometido. Y podemos leer, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Podemos ver que la iglesia, o la vida de la iglesia, siempre tiene como un centro, un punto de gravedad, algo que la define completamente. ¿Qué cree usted que es? Si yo llego al final del versículo 7, yo puedo, hermanos, entender algo claro, de que la elección de los diáconos no fue por causa de necesidad de que las mesas fuesen atendidas, sino que fue por necesidad de la palabra, de la predicación de la palabra. Porque si usted se da cuenta, al principio los discípulos dijeron, no es justo que nosotros abandonemos la predicación. Después, cuando le dicen a la iglesia, busquen a hombres, búsquenlos, que le están diciendo, ustedes tienen que buscar a hombres que cumplan los requisitos de aquella exposición que nosotros ya le hemos dado. Apliquen la palabra a esta solución de problemas. Y después vemos que el resultado de ese proceso, ¿en qué concluyó? ¿Qué dice el versículo 7? Y la palabra de Dios crecía. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde está, hermano, el punto fuerte de una iglesia? En la exposición de la palabra. El Señor nos ayude. Dios nos dé sabiduría. Porque el resultado fue tan imponente que el texto de Lucas nos agrega un detalle. Y los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se acuerda usted quién eran los sacerdotes? Eran principalmente saduceos. ¿Y cuál era el problema que tenían los saduceos? Que ellos no creían ni la mitad de lo que ya estaba escrito. No creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían en nada sobrenatural, no creían en los milagros del antiguo tiempo, no creían en un Mesías, no creían en nada y aún así eran sacerdotes. Y el texto dice que los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, los sacerdotes dejaron de lado sus orgullos sectarios y se sometieron a ¿qué cosa? A la fe. Sinónimo también de ¿qué? De la palabra. O sea, hermanos, ¿de qué le puede faltar a una iglesia? Un buen equipo de alabanza, sin duda. Un sistema de streaming también puede faltar. Puede faltar buenas bancas también. Pueden faltar comidas, muchas si quieren. Pero lo que nunca me puede faltar es la palabra de Dios, expuesta con fidelidad, con temor, con temblor, con cuidado, con precisión en la iglesia.
porque eso es lo que Dios respalda. El Señor respalda y puso en alto, dice el Salmo 38, verso 2, su nombre y su palabra. Dios nos ayude. La iglesia experimentó una especie de nuevo avivamiento. ¿Se fija? Al final del verso 7 nos encontramos con un resultado glorioso. Ahora, hermano, no puedo pasar por este texto y no puedo evitar no pensar en que puntualmente nosotros como iglesia IBGS debiésemos en un futuro no muy lejano llegar a una instancia como esta. De que nuestros diáconos sean llamados al servicio de esta misma manera que está en el texto. Creo que, hermano, es bueno. Gracias al Señor contamos con un cuerpo de varones que apoyan, que luchan por ser buenos en todo lo que se les pide y dan más muchas veces de lo que se les demanda. Pero eso no nos quita, hermano, de llegar a un punto de excelencia. ¿Cierto? Y aparte de que se terminaría esa constante tensión entre que el diácono es aquí, que el pastor es allá, porque la congregación al escoger, al nombrar, se hace responsable de su elección. Y el respeto ya no sería algo opcional, como lamentablemente para muchos es. El respeto yo se lo debo al hermano porque es mi hermano, parto desde allí. Amén. No porque cumpla mis expectativas necesariamente, pero sin duda, como iglesia, creo que sería sano, es bueno, es bíblico, y que más temprano que tarde también avanzáramos a eso. Así como avanzásemos quizás, si Dios lo permite, a una pluralidad de pastores aquí. Porque aquí los 12 asumieron el reto de confirmar a estos 7. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Sin duda un solo hombre, hermano, ya a esta altura del ministerio. Yo llevo casi 18 años pastoreando. Es desgastante, hermanos. Sí, se hace pesado. Usted me ve aquí, todo guapo, ¿cierto? Todo. Pero no soy más que solo eso, hermano. Hay mucho cansancio también. O sea, dado que yo trabajo todos los días de la semana, hay algunos pastores que se dan el lujo de empezar a escribir el sermón el martes, porque descansan el lunes y el domingo lo rematan en la mañana antes de venir. Yo tengo que hacer todo eso en una sola noche. Y sin duda es algo agotador. O sea, no sé si usted... Yo creo que antes, ¿cierto? Para 2 años atrás, quizás dormir 2 horas no era nada. Ahora ya se me nota. Me lo siento. ¿Me entiende? Ya no puedo decir, ya no me da lo mismo y sigo mañana. No, hermano, ya estoy viejito, estoy llegando. A los años no pasan en vano. Y ese cuerpo, como dicen algunos, lo sabe, sí, se nota. El cuerpo lo sabe de que el tiempo pasa. El punto es, hermanos, de que la iglesia tiene que madurar. Y que llegará un momento en que avanzaremos y que creceremos. Y que sin duda será para mucho mejor. Si hasta aquí el Señor ha sido bueno, imagínese usted cómo sería la bendición de Dios si procurásemos ser fieles al Señor en todo lo que Él nos muestra en la palabra. Sin duda, hermanos, es un desafío por el cual le pido su oración. Esto no es una cuestión así como que llegamos a tal fecha y vamos a hacer una elección de sindicato. No, tiene que ser algo con mucho temor y temblor. Porque estamos hablando de la novia del Cordero, no de cualquier cosa. El punto es, hermanos, de que el servicio es algo tan importante. Trabajar en la iglesia es algo tan trascendente. De que el Señor Jesucristo, a pesar de todas sus prerrogativas divinas, Él se despojó y estuvo dispuesto al sacrificio. Así también, hermano, la elevada norma que se exige para el que va a servir a la mesa nos muestra de que el servicio cristiano es algo tan importante que no podemos, hermanos, mirarlo así tan livianamente. Sin duda, en medio de esta cultura donde todos valoramos más ser servidos que servir y donde todos creemos de que somos el centro del universo y que todo el mundo debiera estar preocupado de mí, el servicio, hermano, es visto como algo extraño. Como que si alguien es llamado, ahora va a ser mi empleado. No. El Señor, hermano, no mira hacia su iglesia. Y Él honra a los que sirven. Él honra a los que trabajan. Los que sirven con fidelidad al Señor son dignos de doble honra, dijo el texto.
deben ser considerados como algo honroso, servir al Señor. Amén. Porque el que dice sí, y esto quiero que usted lo considere, hermano, el que dice sí, cuente conmigo, va a tener que también cargar con todo el peso de una familia a la cual le va a tener que exigir un carácter, un comportamiento, una actitud, y sobre los cuales muchas veces las opiniones no van a ser muy compasivas. ¿Me entiende? O sea, el hermano que dice que sí va a tener que sufrir mucho. Por lo mismo, hermanos, Dios honra el servicio. Porque el que sirve en la iglesia, sin duda, está postergando muchas cosas por honrar al Señor y por cuidar a sus hermanos. Dios nos bendiga. Así que necesitamos al Espíritu de Dios. Estas cosas no se consiguen en un seminario. Ni tampoco lo consigues con 40 años sentado en una banca de iglesia. Es que yo debería estar allí porque llevo 50 años en la iglesia, hermano. Llevas un año repetido 50 veces, pero no estás 50 años en la iglesia, muchos. Muchos de nosotros tenemos ese problema. El punto es de que necesitamos del Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, requiere un cuidado que solamente el Señor lo puede dar. Y arraigados en Cristo lo podemos conseguir. Firmes de Él lo podemos lograr. El hermano que quiere servir al Señor sepa de que va a tener que agarrarse con todo del Señor Jesús para poder sobrellevar algo tan grande como trabajar en la iglesia del Señor. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, no es algo pasajero, es algo eterno. Y sin duda el peso es grande, pero Cristo ama a su iglesia. Él ama a su iglesia. Y por eso que Él provee de ministros, de siervos, de servidores, de diáconos, de pastores, porque Él ama a su iglesia. ¿Me entiende? Dios nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude a ser una iglesia también confiable, con corazones y conciencias arraigadas de las Escrituras, saturadas de la palabra del Señor, para el ejercicio de un discernimiento que contribuya con la paz y con la fructificación de la iglesia. Pues al fin y al cabo, hermanos, ¿qué nos dice este texto? De que lo que pasa aquí, todos los que están aquí son responsables. ¿Se da cuenta de eso? Es que los apóstoles son aquí, es que los diáconos son allá. Y el texto nos dice, ustedes, la multitud, escojan y trabajen y comprométanse. ¿Me entiende? Porque si esto avanza o se detiene, es responsabilidad de todos nosotros. Porque somos un cuerpo. Amén. ¿Estás comprometido con la iglesia? ¿Estás orando por tu iglesia? Tus opiniones pueden ser buenas, sí, pero valiosa también es tu oración. Así que te pido que ores por tu iglesia y ores por los hermanos que hoy trabajan y por los que un día serán llamados, para que el nombre de Dios sea muy honrado a través de esos procesos. Amén. Que el Señor nos bendiga.